Pauta al Día con Hernán Higuera. Las 6:42. En lugar de avanzar el proceso de designación de los 5 nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, retrocede. En casi 7 meses, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha logrado ni reunir a los candidatos. Según la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura se conforma con representantes de la Defensoría Pública, Fiscalía, Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia y la Presidencia de la República. Cada una de estas entidades debe presentar una terna y el Consejo de Participación elegir al mejor de cada una para el periodo de 6 años. Además, el representante de la Corte Nacional debe presidir el organismo, pero todavía en la Corte tampoco han decidido quién será su representante, el que debe llenar la terna que fue rechazada. También hay un déficit de jueces y el Estado es crítico en las unidades judiciales. Esto es según el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, es uno de los desafíos que enfrenta la institución. Pero hemos invitado a el doctor Paulo Caña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, para hablar precisamente de estos temas. Primero, doctor, muy buenos días. El estado crítico de las unidades judiciales, ¿esto perjudica a quienes como usuarios de la justicia pues tienen ahora una demanda, un juicio o algo que atender en cuanto a temas judiciales? ¿Qué tan grave es el déficit de jueces? Hernán, muy buenos días. Buenos días. Con usted y con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Gracias por la invitación. Bueno, la crisis que está atravesando el sistema judicial es bastante deplorable, tomando en cuenta que en muchos de los casos la parte financiera ni siquiera alcanza para que los funcionarios tengan hojas de papel bond para imprimir las providencias de los diferentes procesos, la tinta para la impresión, así como tampoco las herramientas que hacen necesario en dicho proceso. Pero más aún también hay que indicar y topa a fondo el tema de las citaciones, tomando en cuenta que ese es el cuello de botella que existe en el proceso y hasta ahora no se advierte una posible solución. Más allá de que considero yo, y que eso es lo que nosotros habíamos propuesto como una idea para solventar este problema, y es que las citaciones en algunos casos, cuando uno lo requiera así, es decir, yo usuario, lo requiera así, pueda ser particular o pueda ser pagada, y con ello vamos a ir desechando o descartando este cuello de botella al que hago relación, y con ello podríamos avanzar a que se den las citaciones. Pero también hay que indicar, Hernán, y es importante, que la falta de funcionarios judiciales y en este caso de jueces hace que la justicia cada vez sea más lenta, sea más larga, y que la gente más bien pierda la credibilidad y la confianza de ir al sistema judicial, tomando en cuenta lo largo que puede tornarse un proceso, Hernán. Esto de que no hay hojas, de que no hay tinta, de que no hay recursos, digamos, es un tema recurrente, ¿no? Hace poco, funcionarios que están a cargo de algunas entidades provinciales se miraba en redes sociales computadoras nuevas, papeles, resmas. ¿Qué pasa con esos recursos? Si la justicia no avanza, ¿qué pasa con esos recursos? ¿Quién controla que se entreguen o que no se estén fugando? Bueno, eso depende de las diferentes direcciones provinciales que tiene el Consejo de la Judicatura en todo nuestro país, pero lamentablemente no se está dando una atención prioritaria a lo que es el sistema judicial. Recordemos, Hernán, que la Constitución, la propia Constitución, indica que hay 3 pilares fundamentales sobre los demás. Esto es a que se refiere: a salud, educación y justicia. Tomando en cuenta ello y esta prevalencia que tiene el sistema judicial, lamentablemente no se está dando prioridad a esto y hace que los procesos se tiendan a retardar. Entonces el problema va más allá, puesto que cuando no se tiene confianza o credibilidad en el sistema judicial, se puede tomar la justicia por propias manos, y eso sería un efecto dominó que nos afectaría totalmente, no solo a los abogados, sino a la sociedad ecuatoriana en general. Sería gravísimo aquello. Doctor, ¿se tiene estadística de avance de procesos judiciales? ¿Tienen alguien maneja las cifras
por ejemplo, cuántos casos están represados, no sé, en lo penal, en lo civil, no sé cómo manejen la estadística, pero para tener una idea con datos. El Consejo de la Judicatura es quien tiene estas estadísticas a las que se hace referencia por las diferentes materias, y eso es bueno, tomando en cuenta que a través de ello se va a poder poner o podría designar a jueces para cada una de las materias donde más hace falta. Pensemos que en materia penal posiblemente y en materia de familia posiblemente sean las materias que más necesidad de personal se tiene, tomando en cuenta el número de procesos. Entiendo yo que en alguna vez nos habían indicado en el Consejo de la Judicatura que más o menos el cuello de botella en referente a las citaciones es casi un 80% de que se encuentran detenidos los procesos. A eso hay que sumarle también que muchas veces se hacen las citaciones, pero las citaciones regresan con una razón de citación o razón de no citación porque no se ha ubicado, no se ha determinado en forma correcta la casa. Pero para ello también es importante que podamos acudir al municipio, acá me refiero en Quito, en el cual tienen ellos los mapas donde se ha dado una nueva estructura a las parroquias. Como por ejemplo, antes se consideraba la parroquia Chillogallo como una sola, ahora está subdividida en 5, y eso hace que muchas veces los abogados erremos en individualizar la citación, y con eso se tiende a retardar entre 4 o 5 meses solo en esa corrección. Entonces considero que también hace falta una capacitación o socialización por parte del Consejo de la Judicatura hacia los abogados, así como también debo hacer mi culpa y también desde los gremios profesionales poder contribuir o aportar para que esta incidencia respecto de la falta de citaciones o la no citación pueda suplirse y con eso poder seguir avanzando en los procesos. Muchos de los problemas que tiene la función judicial, que está a punto de ser declarada en emergencia, muchos de los problemas, dependen también de sus funcionarios, de toda la estructura humana que incidenta los casos, que los retrasa. No es solamente un tema de falta de recursos. Y ahora el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, dice que hay que hacer reformas y que con eso probablemente se solucione. Por ejemplo, una de las más importantes hace referencia a la ejecución de concursos de selección, los cuales dijo deberían contar con una terminología unificada y parámetros actualizados para la realización de las pruebas de confianza. ¿Qué opina usted? Mire, Hernán, en efecto, una de las falencias que hemos tenido dentro de los concursos, y hago referencia a los dos últimos, a la intención de los dos últimos concursos de la Corte Nacional que fueron declarados nulos en su totalidad al final. Por pillerías y por corrupción, ¿no? Exactamente, por irregularidades en unos casos y por corrupción. De hecho, el día de ayer fue sentenciado Terán. Terán por uno de esos casos, el caso Pantalla, que hace referencia a ello. Pero yo considero que de una u otra manera también el Consejo de la Judicatura no ha permitido, nos ha dejado a realizar las sugerencias que nosotros como gremios de abogados y que estamos en el día a día, en el libre ejercicio profesional, podemos aportar con ideas. Esto implicaría que se puedan solucionar y se puedan dar directrices dentro de los diferentes concursos para que finalmente lleguen a su etapa final y se pueda designar. Miren, ¿qué es lo que ha pasado hoy por hoy con el Consejo de Participación Ciudadana? Que en buena forma aceptó las sugerencias que hicimos para el concurso del fiscal general, y con eso en un 85-90% aceptaron nuestras sugerencias desde el ámbito que nosotros manejamos, que es el día a día, y con ello se ha hecho esta reforma. En el mismo sentido, considero yo que el Consejo de la Judicatura debería permitir tanto a los gremios como a la academia, ¿no es cierto?, que se hagan las sugerencias y con eso establecer un formato ya riguroso para seguir cualquier tipo de concursos. Pero lo que no puede pasar, Hernán, es que se designe jueces a dedo. Eso no puede existir dentro de nuestro sistema judicial, tomando en cuenta que eso tornaría una irregularidad o una oscuridad dentro del sistema judicial, y eso no estaría bien para el sistema judicial. Doctor, doctor Ocaña, a mí me parece un poco, digamos, populista lo que acaba de decir el señor Godoy en su propuesta en la Asamblea Nacional cuando dice que hay que modificar el sistema de evaluación y categorización de servidores judiciales,
cuando estamos viendo que en la función judicial se pagan favores políticos, cuando entran los hijos de los jueces, cuando entran familiares de los familiares de los familiares, es decir, la Asamblea y la justicia compiten en eso. Entonces, hablar de una categorización y evaluación, es claro, está escrito en el papel y el papel aguanta todo, porque vayamos a ver en la vida real lo que pasa en la judicatura y cómo los cargos se reparten a gente que no tiene ni la menor idea de lo que es una ley, ¿no? Eso ocurre, y eso no es problema de que faltan equipos, no, es problema de quienes dirigen las funciones del Estado. No sé si usted concuerde con eso, usted que está más cerca. Sí, Hernán, mire, lamentablemente esta falta de independencia judicial permite que existan estas presiones políticas, económicas dentro del sistema judicial y se pueda entregar cargos sin que exista estos concursos adecuados, por un lado. Por otro lado, además de que, o aparte que está en la norma que cada 2 años el Consejo de la Judicatura y la Contraloría General del Estado deberían hacer estas evaluaciones patrimoniales, me refiero referente a los funcionarios judiciales, pero lamentablemente no se hace, porque si se hiciera a tiempo podríamos limitar o podríamos minimizar estos actos de corrupción que lamentablemente están algunos funcionarios del sistema judicial. Por otro lado, también hay que decirlo, mi querido Hernán, es que no se están haciendo evaluaciones de conocimientos a los funcionarios judiciales. De hecho, existen algunos casos que, y lo digo con mucho respeto, por favor, y sin indicar un nombre, pero existen algunos jueces que no están a la par de los conocimientos que se necesita dentro del sistema judicial, tomando en cuenta que estamos en un principio de oralidad y por ello los jueces deben conocer sobre los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, cómo debe funcionar el sistema. Pero si no están a la par de ello, ¿cómo podemos esperar que siga el proceso judicial? Eso en casos específicos, pero también hay que decirlo que hay muchos jueces, muchos funcionarios judiciales que en efecto trabajan en debida forma y que ellos son los que están sacando la cara, por así decirlo, a lo que estamos en este momento caótico del sistema judicial. Aplausos para los que sí trabajan, para los que se ponen la camiseta de la función judicial, que son muy pocos en realidad. Pero señor Godoy, usted tiene la oportunidad de limpiar la función judicial, aunque yo dudo de eso, porque sé que usted también pone cargos allí. Y hay gente que ni siquiera quiere tomar una fotografía porque no, a pesar de que es su trabajo en el área de comunicación, por ejemplo, no quieren hacer nada, absolutamente nada. Entonces, y gente como esa hay muchísima en la función judicial. Ojalá en algún momento llegue la verdadera depuración, doctor. Así es, y lamentablemente lo que usted dice es verdad, que hay gente que tiene miedo de pasar fotos, de tomar fotos porque podrían ser sancionados. Y para ello es importante que estas evaluaciones que se indica que quieren hacer a través del Consejo de la Judicatura tenga veedurías u observadores. Y para ello pueden funcionar los gremios profesionales, donde nosotros podamos seguir el paso a paso de cómo se van haciendo las evaluaciones y que con ello no caigamos en errores en el que saquemos a buenos funcionarios, dejemos los malos funcionarios y peor aún que pongamos a nuevos funcionarios a dedo sin que exista un concurso real. Uh-huh. Muy bien, ese es parte de los problemas de la función judicial también, ¿no? Gracias al doctor Paulo Caña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, por contarnos y revelarnos algunas cositas que también pasan dentro del sistema judicial. Muy gentil. Muchas gracias, Hernán. Un buen día con usted y con todos. Gracias. 6:55.